Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos acerca de la clasificación de los sistemas de fuerza. Para ello, daremos una definición y explicaremos brevemente los sistemas de fuerzas colineales, concurrentes, paralelos, no concurrentes y concluiremos con la definición de fuerza resultante. Cuando dos o más fuerzas se aplican simultáneamente sobre un mismo cuerpo, se dice entonces que hay un sistema de fuerzas, y dependiendo del punto donde se apliquen estas fuerzas, se puede producir movimiento o rotación sobre dicho cuerpo. Fuerzas colineales son aquellas fuerzas que tienen la misma línea de acción. Es decir, dos o más fuerzas son colineales cuando su dirección es exactamente la misma. Para que entiendas mejor el significado de fuerzas colineales, a continuación tienes dos ejemplos de la vida cotidiana para este tipo de fuerza. Por ejemplo, cuando dos grupos de personas juegan a jalar la cuerda, las fuerzas que ejercen los dos grupos son colineales. En este caso, las dos fuerzas colineales tienen la misma dirección, pero su sentido es contrario. Otro ejemplo sería un elevador. Ejerce una fuerza hacia arriba mientras que el peso tirará hacia abajo. Sistema de fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes son dos o más fuerzas cuyas direcciones se intersectan en un punto específico. En otras palabras, todas las fuerzas que convergen en un mismo punto forman el sistema. Por ejemplo, cuando dos o más fuerzas con direcciones diferentes actúan sobre un cuerpo rígido, se dice que tenemos un sistema de fuerzas concurrentes. Para entenderlo mejor, de los siguientes casos, ¿cuál es considerado una fuerza concurrente? Es un poco difícil, ¿verdad? Veamos el ejemplo de las dos cajas donde se les está aplicando fuerzas. A primera vista, no notamos cuál es la que contiene la fuerza. Sin embargo, al trazar las líneas de acción de las fuerzas, podemos concluir que solo en la caja B las líneas de acción se cruzan en un punto. Es importante destacar que las fuerzas no necesitan tocarse físicamente para ser concurrentes, basta con que sus prolongaciones se corten en un punto común, lo que no sucede en la caja A al ser sus fuerzas paralelas. Por último, concluimos que las características principales de un sistema de fuerzas concurrentes son: punto de concurrencia, donde todas las fuerzas convergen en un solo punto, ya sea dentro o fuera del objeto. Y la otra es la que tiene direcciones diferentes. Aunque convergen en un punto, las fuerzas actúan en direcciones distintas y no son paralelas entre sí. Unos tipos de sistemas a destacar es el de fuerzas concurrentes con las mismas direcciones y distinto sentido. Si se aplican dos fuerzas concurrentes a un cuerpo con la misma dirección, aunque distinto sentido, como se puede ver en la imagen, puede ser sustituida por una única fuerza equivalente con la misma dirección y sentido que la mayor de las anteriores, como se ve en la siguiente imagen, para que luego se pueda de manera más clara calcular el módulo de esta nueva fuerza, sumando la fuerza 1 y restando la fuerza 2, dará como resultado la fuerza resultante. Otro tipo de sistema es la de las fuerzas concurrentes con distinta dirección. Si se aplican dos fuerzas concurrentes a un cuerpo con distinta dirección, como en la imagen, pueden ser sustituidas por una única fuerza equivalente con la dirección del paralelogramo, que se forma tomando las fuerzas como lados del mismo, como se muestra en la nueva imagen. Si encontramos el ángulo en el sistema, en este caso entre las dos fuerzas es de 90 grados, el módulo de las fuerzas puede calcularse por medio del teorema de Pitágoras. Mi nombre es José Luis Méndez y hoy les voy a explicar acerca del sistema de fuerzas no concurrentes. Clasificación del sistema de fuerzas coplanares. Bueno, este sistema se clasifica en dos grandes, concurrentes y no concurrentes, y a su vez estas dos se dividen en dos, paralelas y no paralelas. Nosotros nos vamos a centrar en este video en el sistema de fuerzas no concurrentes. Bien, ¿cuándo es concurrente un sistema de fuerzas? Bueno, cuando hablamos de un sistema de fuerzas concurrentes, nos referimos a aquellas en las que todas las líneas a lo largo de las cuales
actúan las fuerzas se encuentran en un solo punto. En otras palabras, todas las fuerzas se juntan en un mismo lugar. Si sumamos todas estas fuerzas, podemos reemplazarlas por una sola fuerza que llamamos la fuerza resultante. Si esta fuerza resultante es igual a 0, significa que la partícula o el objeto sobre el cual actúan estas fuerzas está en equilibrio, es decir, no se mueve en ninguna dirección. ¿Qué son las fuerzas no concurrentes? Se refiere a fuerzas que no se cruzan en un punto, sino que se aplican en ángulo recto con respecto a un eje principal del objeto. Estas fuerzas causan tanto movimiento horizontal o vertical, llamado traslación, como rotación, o torque, que es un giro alrededor de un eje perpendicular al plano de las fuerzas, y su magnitud es el resultado de multiplicar las fuerzas por la distancia al eje, conocida como brazo de momento. Cuando sumamos todas estas fuerzas de forma vectorial, obtenemos una fuerza resultante, que tiene el mismo efecto que todas las fuerzas originales combinadas. Mi nombre es Melanie García y yo les voy a hablar sobre las fuerzas paralelas. Las fuerzas paralelas son aquellas que tienen la misma dirección o línea de acción, pero estas pueden tener magnitudes y sentidos diferentes. Pueden explicarlas usando ejemplos comunes, como dos personas empujando un objeto en la misma dirección pero con diferentes intensidades. Las fuerzas paralelas pueden clasificarse en diferentes tipos según su origen o aplicación. Algunos ejemplos comunes son las fuerzas de contacto. Estas fuerzas actúan como dos objetos, están en contacto directo, como la fricción entre dos superficies o la tensión en una cuerda. Las fuerzas gravitatorias son fuerzas que actúan a distancia entre dos objetos debido a su masa, como la fuerza gravitatoria entre la Tierra y un objeto en su superficie. Las fuerzas electromagnéticas surgen de la interacción entre cargas eléctricas o corrientes eléctricas, como la fuerza entre dos imanes o la fuerza ejercida sobre una partícula cargada en un campo eléctrico. Las fuerzas de campo. Estas fuerzas actúan sobre un objeto sin necesidad de contacto directo, como la fuerza magnética experimentada por una brújula en un campo magnético terrestre. Estos son solo algunos ejemplos, pero las fuerzas paralelas pueden manifestarse en una amplia variedad de situaciones físicas. Además de su clasificación, las fuerzas paralelas tienen algunas características importantes, por ejemplo la suma vectorial. Cuando varias fuerzas paralelas actúan sobre un objeto, se pueden sumar vectorialmente para encontrar la fuerza resultante. Esto se hace considerando la magnitud y dirección de cada fuerza, pero eso lo explicaremos después. Equilibrio. Si las fuerzas paralelas que actúan sobre un objeto se equilibran, el objeto permanecerá en reposo o en movimiento con velocidad constante. Esto se conoce como equilibrio estático o dinámico, respectivamente. Momento de torsión. En sistemas con fuerzas paralelas que actúan sobre objetos que pueden girar alrededor de un eje, como una palanca, se puede producir un momento de torsión que causa rotación en algún lugar de movimiento lineal. Aplicaciones prácticas. Las fuerzas paralelas son fundamentales en la ingeniería, la mecánica, la arquitectura y muchas otras disciplinas. Se utilizan para diseñar estructuras estables, calcular la resistencia de materiales y predecir el movimiento de objetos y mucho más. Estas características hacen que el estudio de las fuerzas paralelas sea crucial para comprender el comportamiento de objetos en el mundo físico y para aplicar estos conocimientos en diversas áreas de la ciencia y de la tecnología. Para concluir este video, diremos que una fuerza resultante es aquella que sustituye a un sistema de fuerzas y cuyo efecto es equivalente a aplicar todas las anteriores al mismo tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que este video haya sido de utilidad para ti. Hasta pronto. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.